Y saludamos aquí en Sapiens al analista, al informático, el químico, pero por encima de todo, un buen amigo y compañero, Xavi Cerro. Xavi, muy buenos días y bien hallado de nuevo. Me llena de enorme orgullo y satisfacción. Ahí va. A ver, a ver. No me sale la voz de este hombre Eh, eh, tan afable. es agua lo que hay ahí, ¿verdad? Sí. ¿Es agua lo que ves? Muy buenos días a todos. Estoy súper contento de volver otra vez a Antena, poder compartir con vosotros esas inquietudes que a mí me rondan por la cabeza muchas veces y que vosotros pues parecéis que os gustan. Así que vamos allá una temporada más e intentar desentrañar esos temas, ¿no? Que siempre están ahí un poquito escondidos, esas cuestiones que no hablamos de forma común ni en los bares ni en los restaurantes, ¿no? Pues la verdad es que sí. En las grandes redes sociales humanas reales, que son los bares y restaurantes, tendrían que elevarlos a la categoría de Facebook y cotizar. Porque dime tú, si no, ¿dónde nos encontramos los seres humanos para intercambiar ideas? Mira, hay una cosa que está clara, Xavi, y creo que compartes la opinión conmigo. La sociedad en general, cansada de siempre lo mismo, de la misma manera, optó por una tercera opción de información y hoy día ya consultamos desde cómo sembrar una semilla de judía hasta cómo desarrollar algún invento tecnológico, no sé, cualquier cosa. Y Sapiens no hemos querido ser menos. Y esto, el resultado es que, Xavi, un programa que hicimos contigo, si Elon Musk era Nikola Tesla reencarnado, ha tenido miles y miles y cientos de miles de visitas. Y Sí, ¿no? esto, No sé por esto es qué, ¿no? bonito, porque No que estoy llega la a... información, y lo ves, ¿no? Con las IPs, a puntos tan dispares del planeta, pues esto nos sigue animando a seguir compartiendo, porque lo que hacemos en definitiva es compartir Bueno, se supone que es información. el objetivo final de Internet y de las redes de comunicación, ¿no? Poder transmitir las ideas más allá de estar subido en un atrio, allí en una plaza al pueblo, ¿no? Y los cuatro que pasan por allí. Entonces, bueno, una de las cosas que sí me gustan de Internet es de que muchos de sus usuarios son ávidos consumidores de información. Aquí pues hace falta muchas cosas, ¿no? Educar a las personas en la calidad de la información, es decir, saber distinguir cuando la información es más, menos veraz, que si lleva algún contenido o intencionalidad, pero bueno, digamos que esa formación yo creo que es inherente al mismo desarrollo de Internet en nuestra sociedad. Es una herramienta relativamente joven, es una herramienta relativamente reciente y ahora, pues bueno, somos como aquellos indígenas cuando llegaban los descubridores que con cuatro cosas brillantes y baratijas nos deslumbraban y pensábamos que aquello tenía valor. Hoy día, pues obviamente, con cuatro cachos de plástico de colores no engañas a nadie. Por lo tanto, yo tengo fe en que habrá un proceso en el cual pues los usuarios de Internet, los consumidores de información, poco a poco también se volverán como más sabios o más conocedores digamos, de valorar una información por su fuente, por su forma y por el contenido. Pero vamos, o sea, como mínimo nos aprovechamos de ello en el sentido de que quizás nuestras ideas más, digamos, inusuales, pues sí, están llegando a rincones bastante lejanos. La verdad que tú me has contado muchas veces que nos escuchan de sitios bastante lejanos, en muchos miles de kilómetros. Bueno, es halagador que alguien de tan lejos acabe. Aunque también, no sé, no pienso si lo buscan activamente o te lo encuentras de casualidad, ¿no? Pero bueno, yo pienso que si despiertas la más mínima curiosidad, todos estamos también acostumbrados a que cuando algo no nos interesa, al cabo de minuto y medio cambiamos de emisora. Si no nos gusta el tema o si hay algo que no nos agrada. Por lo tanto, el hecho de que alguien se lo mire pues completo, nos escuche el programa entero, que por ejemplo el que hacemos hoy, pues ya significa que obviamente creamos interés, con lo cual para mí el orgullo ya es máximo, por supuesto. Xavi, y dentro de la búsqueda de la verdad o acercarnos a lo máximo de la verdad, hoy me gustaría tratar contigo, pues, el tema de la Luna. La Luna se ha llegado a decir que es un satélite artificial, que la Luna fue en algún momento dado parte de la Tierra y se separó de forma apocalíptica, creando este satélite que tiene una traslación un tanto curiosa, que siempre hay una parte que no podemos ver desde la Tierra, esto es curioso, que la Luna, por ejemplo, se formó de manera independiente a partir de la misma nube de polvo y gas que la Tierra, y que de inmediato se convirtió en un satélite natural de nuestro planeta Tierra, que la Luna encontró separadamente pues algún elemento lejano de la Tierra y por lo que sea se acercó, entrando en el sistema solar y aquí
parece ser que se encontró cómoda, o una muy curiosa, que la Luna es un satélite artificial, que su estructura interna es metálica y que en un tiempo de guerras intergalácticas fue sumamente bombardeado para hacerla estallar por los aires. Y los cráteres, que hay evidencias de cráteres, no son cráteres de meteoritos ni asteroides, que son cráteres de armamento. Xavi, vamos, si te parece, hoy a desglosar contigo, con tu forma de analizar las cosas, qué misterio nos envuelve de la Luna. Hay, Y tendríamos que empezar en la década de los 60, ¿no? Bueno, hoy yo pues precisamente comentaba contigo, ¿no? Antes de fuera micro, de que me gustaría hablar un poco de la Luna, ¿no? Es decir, la Luna, yo soy una persona también conocedora de todas las teorías, de las últimas teorías científicas de su formación. La más aceptada hoy día parece ser esa, que un gran impacto de dos cuerpos de gran masa acabaron en dos pedrotes, uno se convierte en la Tierra y en otro en la Luna. Parece ser la más aceptada entre el mundo científico, pero sí que es cierto que las mismas recolección de datos que se ha hecho en la Luna pues ofrece una serie de datos cuando menos bastante dudosos respecto a su composición, su forma, etcétera. De hecho, lo que decías tú de que está hueca es porque bueno, se ha apreciado en exploraciones de superficie de que pues, los cráteres su profundidad no es proporcional al diámetro. O sea, lo normal es que si un cráter tiene 10 metros de diámetro, tenga una profundidad, y si tiene 10 kilómetros, tiene que ser mucho más profundo, ¿no? Pues resulta que esa norma parece ser que no se da. Y luego que se han captado reverberaciones en la superficie de la Luna horas después de que un impacto de un meteorito haya impactado sobre ella. Claro, para que una masa como la Luna, que sí sabemos su masa, esté reverberando horas después de un impacto, es porque tiene composición metálica, con lo cual a partir de aquí empieza toda una serie de, digamos, de teorías y de teorías conspiranoicas, ¿no? Que pueden decir más o menos. Pero claro, yo quiero volver un pasito más atrás. Todas estas observaciones las estamos haciendo desde la órbita de la Luna, con sondas que orbitan la Luna. Porque, señores, ¿cuánta gente realmente se ha posado en la Luna con éxito? ¿Cuánta gente se ha posado con éxito? Solo 3 países. Y muchos de ellos hace mucho tiempo. Estados Unidos, la Unión Soviética en la época de la carrera espacial, ahora hablaremos de ello, y en 2013 China con un rover. Los otros 2 países que se han acercado de forma más o menos han sido Japón en 1990 y la India en 2008, donde mandaron lo que se llaman impactadores, es decir, tiro un cacharro que impacta y se estrella contra la Luna. Y ya está, y se ha destruido y ya no queda nada. Recientemente, ahora hace muy poquito, si no me equivoco, ahora a principios de abril, si no me equivoco, vale, perdón, el 6 de agosto, viernes 6 de agosto a las 10:20 de la noche, perdón, el módulo Vikram de los indios, que iba a intentar hacer un aterrizaje suave, hubiera sido el 4.º país que consigue aterrizar algo en la Luna sin que se destruya, se le perdió el contacto. Es decir, muy supuestamente aquel aparato se estrelló. Previamente, en abril, una sonda israelí, el Bereshet, se estrella, también estrepitosamente, sembrando de paso toda la Luna de tartígrados. Los tartígrados son esa especie de ositos microscópicos que vemos a veces en los programas de ciencia y que tienen una capacidad para resistir en entornos hostiles más que notable, porque pueden resistir a bajísimas temperaturas y condiciones muy adversas. Así que muy probablemente, a lo mejor la sonda israelí ya ha puesto a los primeros habitantes de la Luna, a los tartígrados, y ya les ha dado un nuevo hogar sin ningún tipo de ecosistema contra ellos. Tampoco no sé qué van a comer, pero bueno, el caso es que están allí. Estos bichos pueden estar aletargados durante cientos y miles de años. Es decir, que bueno, como mínimo ya hemos mandado vida allí, aunque sea de forma artificial. Entonces, ¿qué pasa? Porque desde 12 hombres han caminado por la Luna, solo, o sea que sí los creemos que han caminado por la Luna, y el último de ellos fue en la misión Apolo 17 de 1972. Entonces, ¿cómo puede ser que desde 1972 ningún ser humano haya llegado hasta la Luna? Bueno, esto tiene una fácil explicación, al menos desde el punto de vista, digamos, vamos a dar una explicación, la que sería la versión lógica. En 1972, en la época de la Guerra Fría, en la última misión del 72, fue, digamos, el último acto de una carrera, o digamos, de un concurso entre la Unión Soviética y Estados Unidos
por a ver quién era el primero que llegaba hasta la Luna. Hay que recordar que el primer satélite que se puso en órbita, el Sputnik, corrió a cargo de los soviéticos. Los primeros satélites que llegaron a la Luna también fueron soviéticos, pero quedaba una línea por cruzar, poner a alguien en la Luna. Y esa carrera todos sabemos que la ganaron los estadounidenses. Cuando los estadounidenses ganan esta carrera, los rusos ya no parecen interesados en seguir en ese proyecto, puesto que ya habían, digamos, perdido el prestigio de haber sido el primer país en demostrar esa potencia tecnológico-militar. En la Luna, y eso obviamente también es un factor determinante, lo que nos trajimos fueron un montón de kilos de piedras y polvo que no tienen absolutamente ningún valor, a menos que no seas un científico o un físico teórico que estudie la composición de los planetas. No había oro, no había metales pesados, no había nada que fuera digno de ser explotado. Con lo cual, digamos, era un poco una carrera a la desesperada para llegar a un sitio, plantar la bandera y decir he llegado. Y como he llegado, da igual. Esa es la consecuencia. Esta carrera espacial entre estadounidenses y soviéticos se marcó como objetivo ser el primero en llegar a la Luna y poner un hombre allí. Pero no era el objetivo montar una línea regular de viajes. Era llegar, como fuese, y llegar el primero. Pero no montar estos tour operadores. Por lo tanto, no se construyó una estructura detrás de esta carrera espacial para soportar ese proyecto a largo plazo. Todos sabemos que el señor von Braun, bueno, es un nombre que os sonará enormemente porque fue el diseñador y el diseñador conceptual de los cohetes V1 y V2 del señor Adolf Hitler, es el que está detrás de los motores del Apolo. Sus motores, cuando en la operación Paperclip este señor es captado por los estadounidenses, esta tecnología que él tenía, digamos, era súper puntera y sus diseños, un cohete de reacción con más de 500.000 partes independientes, todavía sienta base a los actuales cohetes del Ariane. Es decir, en 50 años después de la Segunda Guerra Mundial, ya han pasado más, 70 casi, no hemos evolucionado el motor de reacción. Porque no ha hecho falta, porque no había ningún interés en ir allí, porque no hay nada más que polvo. Y el hecho de haber llegado el primero, eso ya se lo llevaron los americanos en su momento. Con lo cual, y aquí vamos un poquito a lo que muchos historiadores dicen, ¿no? Las grandes guerras, los grandes conflictos son detonantes de grandes desarrollos tecnológicos. Obviamente yo creo que somos afortunados de que no haya otro avance tecnológico. Pero si hemos de pagar el precio de una guerra mundial, oye, me quedo como estoy, con la cuchara de madera. Pero sí que es cierto que no se ha vuelto a invertir en esta carrera. Entonces, imaginaros, hace 70 años se desarrolla una carrera con unas tecnologías de la Segunda Guerra Mundial, que a día de hoy casi todas, aunque muchas las hemos heredado, pues son como bien obsoletas. Hablando de obsolescencia, hablemos del ordenador que iba en la nave del Apolo 11, por ejemplo. Ese ordenador, hemos dicho muchas veces que a día de hoy cualquier smartphone es más potente, pero para daros 4 datos, pensar que ese ordenador tenía, por ejemplo, una memoria RAM de 32 kilobits, bits, no bytes, que es un bit es 8 veces menos, ¿vale? Y una memoria de 4 bytes, o sea, eso sería como 4 bytes de memoria, funcionaba con nada, 30.000, tenía 22.048 instrucciones, no entendía ninguna más, de 16 bits, o sea, no entendía nada más, era como una calculadora gigante esa nave, y funcionaba a un megahercio. Un smartphone convencional es 100.000 veces más potente que el ordenador del Apolo. 100.000 veces, lo vuelvo a decir. Entonces pensaréis, bueno, Xavi, pero si entonces la tecnología que tenemos es tan cojonuda, ¿por qué no hemos vuelto a ir? Porque el problema no está en tener un ordenador fantástico. Mientras esa calculadora móvil andaba por ahí, en la NASA estaban aquellos famosos los mainframes de IBM, gigantescos, los AS375 me parece que era un modelo de los primeros que calculaba todo y ya le mandaban las instrucciones hechas. Es decir, ya había una potencia de cálculo importante detrás. Ese nunca ha sido el problema, calcular las trayectorias. Es tener las herramientas necesarias para que se cumplan. ¿De qué te sirve tener un ordenador que puede calcular perfectamente la trayectoria de una patata con un cohete pegado para entrar en la Luna si luego el cohete no funciona? O si no se enciende. O si no se apaga cuando debe. Porque las simulaciones todas son correctas, pero todos sabemos, todo el que se dedique a cualquier cosa técnica, que entre la ficción o lo que programamos y lo que luego hacen las máquinas suele haber un mundillo y que a veces las máquinas no responden a la velocidad que queremos. Todo eso es lo que hace complicado un viaje espacial, más proteger a las personas. ¿Qué es lo que nos hemos encontrado entonces? Que todas estas descubrimientos, todos estos hallazgos, todas estas empresas especializadas que respondían al programa de la NASA o el de la antigua URSS para esta carrera espacial desaparecen. Porque al no ser necesarias, ¿quién sigue vendiendo aislamiento para hacer trajes espaciales?
si ya no había que ir a ningún sitio. Entonces, toda esta estructura industrial, digamos que desaparece. Lo que nos demuestra que cuando una tecnología no es necesaria, se olvida. Se olvida. Tenemos el ejemplo en nuestra civilización de forma cotidiana. ¿Cuántos señores quedan que se van a hacer, por ejemplo, calderos de bronce? O herreros. Que sepan herrar un caballo o coger y trabajar el hierro o hacer una herramienta, una hoz, algo para labrar la tierra. Esas tecnologías ya se han olvidado porque no han sido necesarias, han sido sustituidas por otras que lo hacen mejor o lo que sea. Por lo tanto, estas tecnologías que caen en desuso porque la carrera espacial ya no es de interés, automáticamente se olvidaron. Lo que significa, y eso es lo que quiero que nuestros oyentes hoy entiendan, es que la carrera espacial empezó de nuevo hace 50 años. Desde cero. Desde cero. Porque nada de lo que existía se aprovechó porque no estaba diseñado para que eso tuviese continuidad. Hubo una cosa muy curiosa. Google y otra empresa, si no me equivoco, no hace mucho tiempo pusieron un premio de $20 millones para la empresa privada que fuera la primera en colocar llegar a la Luna. Eso fue hace 15 años aproximadamente. En 2018, viendo el panorama, ya diligentemente quitaron el premio porque vieron que eso era... Que además era un regalo, como decir, es el primero que consiga cruzar con su coche el desierto de tal, le doy un premio de €0,5. 20 millones no hay para empezar. El primer cohete que se construyó por parte de Estados Unidos costó $6.500 millones. El primer cohete de los Apolo. Una auténtica fortuna. Y no eran reutilizables como los que utiliza SpaceX hoy día. Habría que rescatarlos del fondo del mar o donde cayeran y a ver qué es lo que podías recuperar de ahí. Son auténticas fortunas. Los estados, sobre todo en aquella época donde la economía de guerra permitía que tanto la Unión Soviética como Estados Unidos tuvieran acceso ilimitado a los fondos del país, pues no era ningún problema y la NASA disfrutaba de una cantidad de fondos tremenda. La NASA hoy día ya no le pasa eso. La NASA colabora con las empresas privadas como es SpaceX y Virgin y las demás para intentar compartir su tecnología para que estas empresas que tienen más capacidad económica que la propia NASA puedan desarrollar programas espaciales, pero no nos equivoquemos, construir un cohete no es barato. Uno de los componentes, por ejemplo, sabemos muchas veces nos dicen cohetes de combustible de estado sólido. Si no me falla mi memoria, que a veces me falla, uno de los combustibles de estado sólido que se utiliza, porque se utiliza oxígeno líquido y hidrógeno líquido, hacerlos sólidos, imposible esos dos elementos, pero se utiliza un derivado de la hidracina, ¿vale? Para hacer el combustible del cohete sólido, el combustible sólido. Vale $14.000 el kilo. Y un cohete lleva miles de toneladas de ese combustible. Solo la gasolina del cohete para escapar a la fuerza de tracción terrestre puede costar unos cuantos cientos de millones de dólares. Eso no está al alcance de cualquier bolsillo, ni siquiera de grandísimos magnates como el señor Elon Musk. O buscan financiamiento en otros sitios o pones un cohete en órbita y ya te has arruinado. Por lo tanto, consideremos cómo ha cambiado la situación sociopolítica del planeta, donde los estados, digamos que ya pierden interés en la carrera espacial. Son los estados los únicos que tienen capacidad y dinero para desarrollar estas tecnologías. El gobierno indio, por ejemplo, dice que la nave que ha puesto en órbita, que costaba menos que la película de Interestelar. O sea, que le ha costado menos de $140 millones, que fue lo que costó la película. Pero claro, es que llevan 10 años invirtiendo mucho más de eso. Así que en estos 10 años, para poner esta nave de menos de 140, a lo mejor han invertido $2.000 millones. $2.000 millones es muchísimo dinero, señores. Para poner un cacharro en órbita que luego se te estrella. Imaginaros cómo le explicáis luego al contribuyente, y más en la India. Que sabemos, los que vemos los medios, de que la India no es precisamente que tiren regaliz por las calles y vivan todos fantásticamente bien. Tiene un índice de pobreza bastante alto. ¿Y cómo justifica un gobierno gastarse $2.500 millones para estrellar un carísimo artilugio en la Luna porque no hemos sabido hacerlo aterrizar? ¿Es lo que nos conviene o es lo que no nos conviene a los humanos? Seguir investigando el espacio. En todo caso, ya un poquito así como colofón, y entraremos a discutir otras cosas más laterales. Lo que sí me gustaría transmitiros hoy es decir, dentro de todas las teorías que vosotros tenéis sobre la Luna, lo que se ha sido, si fue un montaje o no, quiero que añadáis la pérdida de interés por parte del ser humano. Se fue como objetivo, como decir, a ver quién la tiene más grande y a ver quién sube con un gorro de color amarillo al Everest y con un bañador Borat. Pues venga, vamos a hacer el tonto, a ver quién llega el primero. Guerra Fría, ganan los americanos, 2 palmaditas en la espalda y miles de millones ahí tirados. ¿Para qué? Para decir hemos llegado los primeros, pero ¿para qué? ¿Vas a un sitio para no volver nunca más? Bueno.
Y ahora nos encontramos pues con eso, de que los gobiernos ya no tienen tanto interés, de que hay que empezar desde cero porque se ha perdido todo el conocimiento prácticamente, y que las empresas privadas pues le falta esa capacidad monetaria que tienen los gobiernos para poder ir a la luna. Porque luego pensar otra cosa, volvemos a la pregunta original, ¿para qué tenemos que volver? ¿Para hacer qué? Para constatar, por ejemplo, lo que tú comentabas al principio, Ferran, si es hueca o no es hueca, es un satélite artificial o no. Imaginémonos que tenemos la respuesta. ¿Y ahora qué? Ahora imaginémonos que descubrimos que es de metal, que es artificial y que está hueca. ¿Ahora qué hacemos? O que no, que es un piedrote natural que está ahí flotando. ¿Qué hacemos? Invertimos todo ese dinero con los problemas que tenemos en la Tierra. Y este es el gran discurso, quizás. Invertimos todo ese dinero con los problemas que tenemos medioambientales y de coexistencia y de recursos materiales para ir a una piedra a hacer qué. Es una pregunta y ahora yo os la hago, ¿no? Si vosotros tuvierais la capacidad de destinar más o menos recursos al proyecto espacial, ¿qué haríais? ¿Destinaríais muchos recursos para que en un plazo relativamente corto, pongamos 10 años, colonicésemos la Luna? ¿O no hay prisa y podemos esperar 50 o 100 años? ¿Y si hay algo más, Xavi? ¿Y si resulta que aquello que parece algo desértico, abandonado, árido, y basándonos en este reciente descubrimiento que se hizo eco incluso en National Geographic, de una estructura metálica como escondida en el subsuelo de unos 200 kilómetros, es que resulta que está habitada y hay otra raza, otra especie, o nosotros mismos. Porque fíjate la conversación que hubo entre Neil Armstrong y Houston en la primera misión del Apolo. Dice Armstrong, ¿pero qué es aquello? Aldrin le contesta, su compañero de la misión, ¿tenemos alguna explicación para esto? Houston contesta, no la tenemos, no se preocupen, continúen con su programa. Neil Armstrong dice, oh boy, oh chico, hay algo realmente fantástico aquí. Usted nunca podrá imaginar algo así. Houston, entendido, ya sabemos de eso. Puede ir hacia el otro lado. Vaya, hacia el otro lado. En orden taxativa imperiosa. Armstrong contesta, ¿pero qué tipo de maravilla es esto? Es increíble. Oh my God, Dios, ¿qué es eso? ¿Me decís qué demonios es eso? Houston, cámbiese a la frecuencia tango, tango. Repito, a la frecuencia tango, tango. Los astronautas tenían 2 micrófonos, uno para una comunicación y otra para tango, tango. Armstrong dice, ahora hay algo como una luz allí. Houston contesta, entendido, lo sabemos, estamos perdiendo la comunicación. Bravo tango, seleccione Jezabel. Jezabel. Armstrong dice, sí, pero esto es increíble. Houston contesta, llamando, bravo tango. Houston dice, ¿pero qué ocurre? Control de misión llamando a Apolo 11. Apolo 11 contesta, estos bebés son enormes, señor, enormes. Bebés está codificado. Houston, ¿qué sucede? ¿Qué funciona mal? Control llamando a Apolo 11. Y aquí se oyen voces, podríamos decir, entrecruzadas. Como si habláramos tú y yo a la vez, por ejemplo. Apolo 11 contesta, estamos bien, pero hemos descubierto a algunos visitantes. Sí, han estado aquí durante cierto tiempo. Houston, control central, habla, confirma el último mensaje. El Apolo 11 contesta, les estoy diciendo que hay otras naves aquí afuera. Están una al lado de otra, en fila, en el borde más lejano del cráter. Houston, repita 11, repita. Apolo 11 dice, examinaremos la órbita, queremos volver a casa, las manos me tiemblan de tal modo que no puedo. Houston, filmar. El Apolo 11 dice, diablos, las condenadas cámaras están funcionando mal aquí arriba. Houston contesta, muchachos, ¿consiguieron algo? Apolo 11 dice, en voces desesperadas que se entrecruzan, tenemos 3 tomas de los ovni o lo que fueran. La conversa sigue. ¿Y si, Xavi, no se ha ido más en el formato que podemos pensar que se podía ir? Porque allí hay alguien o alguienes que no les interesa, pero que sí nos permiten observarlos desde aquí, pero que no se va a ir. Es como una
otro país, otra civilización, otro mundo. Porque esta esfera que detectó el equipo de investigación de la Universidad Taylor en Texas, Estados Unidos, está en la cuenca y la pueden, con el Google Moon, el Maps Google Moon, Aitken. Y allí está catalogado, está estudiado que hay algo más de 200 kilómetros hundidos bajo la superficie y lo que decías tú, esta reverberación, tú le das un golpe a algo metálico, hay una reverberación, hay como una campana, sí, un diapasón, sí, está sí. vibrando. Es que sí hay algo que no nos han contado, Xavi. Bueno, obviamente entre el desconocimiento, cualquier hipótesis es contemplable. Es contemplable. De hecho, ya sabéis lo que dice ese principio que ahora en las películas científicas sale mucho, que es el principio de la navaja de Occam, ¿no? Que dice ante dos posibles, realidades, cuando una de ellas queda descartada, la otra, por improbable que parezca, es la cierta. Entonces, el problema que tenemos con la Luna es un poquito es que tampoco tenemos capacidad de descartar muchas de ellas. Con lo cual, al no poderse descartar muchas de ellas y no conocer la verdad, muchas de ellas podrían ser más o menos probables o plausibles, ¿me entiendes? Con lo cual, quiere decir, la Luna lleva ahí mucho tiempo, ¿vale? Obviamente, claro que sí. Además, cosa también rara, ¿no? Dos cuerpos cuando están bailando uno alrededor del otro, normalmente tienden a acercarse por cuestiones de gravedad. La Luna se está alejando del planeta Tierra cada vez más. Eso es un dato astronómico que está ahí, lo podéis consultar en Google, pero la Luna se está alejando. Entonces, ella también es aparte de su movimiento, que dices, ya es acompasado 100% con nosotros, es decir, siempre hay una cara que no vemos, más este comportamiento, más la contrarrotación que tiene una rotación contraria a todo el resto de satélites del sistema solar. Le hace un cuerpo extremadamente, bueno, muchas civilizaciones lo han divinizado porque es un cuerpo extremadamente peculiar, sería la palabra. La única manera de saber qué pasa a ciencia cierta, obviamente, sería yendo allí, poniendo una colonia, haciendo agujeros por todas partes y descubrir la verdadera realidad de lo que sucede allá. Interés, más, menos. Si estas conversaciones, obviamente, tienen toda la veracidad, circulan por internet desde hace muchos años y tienen... Ojo, y ahora dirás, bueno, ¿pueden ser más o menos reales? No olvidemos que miembros de las tripulaciones del Apolo públicamente han declarado delante de la prensa que vieron cosas. Y señores, a un astronauta no se sube a un tarao, se sube a un piloto de fuerzas aéreas extremadamente formado, coherente y digamos que están entrenados para ignorar todo aquello que no sea seguir con su misión, y que esos señores bajen de allí flipados perdidos como si se hubieran caído en la marmita de la marihuana. Pues obviamente algo importante o algo les pasó allá arriba, y creo que no es la falta de oxígeno, como para que esas personas luego hagan el resto de su vida campaña defendiendo lo que han visto allá arriba. Porque claro, la otra opción era matarlos, pero no puedes matar a un héroe nacional. No puedes sufrir un accidente a los 2 días de bajar o decir que ha contraído una gripe lunar. Entonces, claro, a veces los gobiernos pues hacen cosas y no se puede tapar del todo, afortunadamente. Los secretos de la humanidad tarde o temprano salen a la luz. Tarde o temprano casi todo se acaba sabiendo en este mundo. Somos un planeta de cotillas. Por lo tanto, ¿qué vieron ahí arriba esos señores? Y lo más importante, ¿por qué ese interés en no volver? Porque si realmente un gobierno descubre algo ahí arriba, obviamente, y es una nave, y pensamos en las mentalidades, digamos, de la época de la Guerra Fría, el que tuviese esa tecnología es el dueño del mundo. Entonces yo me hago otra pregunta. ¿Realmente no hemos vuelto más? Porque si yo he de creer algo, me creo algo más tipo Proyecto Stargate. Me creo algo más de entidades secretas que hacen supuestos pruebas de misiles intercontinentales y es un cohete que va a la Luna. Y no tienen por qué informar a nadie. Y si pones la base en la cara nocturna, nadie te va a ver desde los telescopios terrestres. Y montando una pequeña red de satélites que orbitan la Luna, como ahora hay muchísimos, tú te puedes comunicar con la parte oscura de la Luna, porque si son satélites geoestacionarios sobre la Luna, haces como una triangulación, una red, y tú te comunicas con esas bases. Entonces, a menos que tú no vayas a la cara nocturna de la Luna a hacer fotos y veas las luces de las bases o alguna cosa por el estilo, cosa que ahora mismo queda fuera del alcance de muchísima gente y de muchísimos gobiernos, y del que a lo mejor esté en disposición, pues ya se le invita amablemente a formar parte de este selecto grupo, ¿quién nos dice que no hayamos vuelto? Porque si tecnológicamente es factible
Si tecnológicamente esa tecnología de motores y de cohetes todavía la tenemos, y sin embargo estamos viendo continuamente pruebas de misiles de largo alcance, que no sé qué, pim pam. En las webs militares, y si lo veis, esos misiles nunca caen en ningún sitio, supuestamente se autodestruyen después del lanzamiento. Todos suben hasta la estratosfera, salen del campo de detección de los radares y supuestamente se destruyen en las capas altas de la atmósfera. Y no son detectados por ningún astrónomo. No, cuando ya se escapan demasiado arriba, es un objeto demasiado pequeño, a una velocidad demasiado, digamos, alta y no refleja prácticamente la luz, y las emisiones de radio son dirigidas y son encriptadas porque son quien controla esos misiles. Obviamente, eso está protegido para que nadie pueda hackear el vuelo de un misil intercontinental, pero ¿quién te dice que no siguen en línea recta y van hasta la Luna? En la película de Space Cowboys, si no me equivoco, que es del señor Clint Eastwood, ¿vale? Que están allí desmantelando un viejo satélite que luego lleva armas nucleares. Allí lo hablan, dice, solo necesito el impulso para llegar hasta mitad de camino, la gravedad de la Luna hará el resto. Entonces, claro, realmente la distancia a cubrir son los de unos 180.000 kilómetros, 200.000 máximo, porque está la Luna a unos 380.000 kilómetros de nosotros. Así que con llegar hasta la mitad del camino, la gravedad daría el resto y pondría en órbita lo que yo lanzara, si va con la trayectoria adecuada. Y luego podría ser captado o recuperado por cualquier dispositivo que hubieran allí en órbita. Así que realmente, si esa tecnología la tenemos, hemos puesto en órbita la ISS y yo por primera vez, porque para que veáis que, ostras, soy humano, también tengo estas creencias oscuras, no soy el dios de la verdad y la ciencia, yo tengo esta teoría. Yo la comparto y con vosotros tengo esta teoría. Yo creo que ya hace tiempo que estamos en la Luna y que nunca dejamos de ir. Pero fuimos precisamente para quizás recuperar ciertas tecnologías, para averiguar qué estaba pasando allí y se decidió que no interesaba que fuera del dominio público. De hecho, hemos visto que la colaboración soviética y norteamericana tras la Guerra Fría en materias de espacio no se ha interrumpido nunca y han colaborado estrechamente hasta la llegada del señor del pelo paja que está loco perdido y que al igual no es consciente de lo que está en juego. Pero esta cooperación, desde después de la Guerra Fría y de haber llegado a la Luna, se estrecharon lazos y soviéticos y americanos han estado colaborando estos 50 años. ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Hablabas de los astronautas, ¿no? de la misión del Apolo 11. Esto está allí. Las personas que quieran pueden ir a Valencia, ciudad, en la ciudad de las ciencias, pasan un documental de todo lo antiguo, es bonito de ver, del Apolo 11. Y hay un momento que pasa inadvertido a la vista de todo el mundo porque focalizas la mirada más en una parte de la imagen que en otra, pero allí sale grabado perfectamente un objeto luminoso que cruza por debajo del Eagle a toda pastilla y está grabado, se ve allá. No creo que fuera un dron ni una nave complementaria que se nos ocultó. Es más, el ex jefe de sistemas de comunicación de la NASA, si no recuerdo mal, Maurice Chatelain, en su momento, y rondaba ya unos años después de la misión del Apolo 11, creo que era a final de la década de los 70, dijo que Neil Armstrong y Buzz Aldrin habían visto dos ovnis al borde de un cráter durante la misión lunar del Apolo 11, aquel famoso verano del año 1969. Quitas el 1, quedan 9, 6, 9. Giras el 6 y ahí tenemos un dato. Bueno, tú hablas de Neil Armstrong y los primeros astronautas, ¿no? Neil Armstrong, y es una observación que no sé, me ha venido a la cabeza, para mucha gente es una especie de Cristóbal Colón, ¿no? Es decir, fueron como los pioneros, ¿no? Que descubrieron una nueva, digamos, una nueva tierra. Yo lo compararía más quizás a algún otro héroe o en la mitología islandesa está Bjarni Helholsson, que fue el que descubrió Islandia y que digamos que fue el que descubrió, digamos, un nuevo sitio donde vivir y comerciar. Puede ser, y yo me hago esta pregunta siempre, ¿no? Es decir, que lo que descubrimos en la Luna nos pusiera en contacto con alguien y que obviamente ahora eso es un bien preciado que hay que conservar y manipular a aquellos que tienen más poder en la Tierra para poder, digamos, beneficiarse de ese contacto. O sea, hemos hablado muchas veces y es una cosa que está por ahí y mira, mi padre siempre me decía una cosa, ¿no? Cuando el río suena, agua lleva.
La imaginación de los seres humanos de verdad que no tiene límites, solo tenemos que recurrir a las mitologías de la humanidad, pero también te dicen los expertos que en todo mito siempre hay una parte de verdad. Siempre hay una parte de verdad. Vemos lo que pasó con el incidente de Roswell, y igual que mucha gente lo desmiente y tal, tampoco se sostiene por ningún lado la historia del globo meteorológico que se había estrellado. Y más las imágenes las personas que están mostraron. vivas y se las ha preguntado, dice, eso no es lo que había allí. Eso no es lo que había allí. Que al igual tampoco era la nave nodriza de los aliens que venía, puede que no, pero algún término intermedio entre la nave nodriza y el globo y lo que tú me estás vendiendo. Cuando tú tienes un gobierno que miente, tú tienes un gobierno que sistemáticamente oculta información, desde los accidentes de Roswell de los años 50, con lo cual si eso 1947. Es antes, mira, significa que ese gobierno ya es consciente de la existencia de probablemente de cosas por ahí danzando y de otros señores. Llegar a la Luna y corroborarlo no tenía que ser ninguna sorpresa para las altas esferas, porque ya lo sabían desde el accidente de Roswell. Por lo tanto, lo que tenían que hacer es aplicar medidas de control. No podían cancelar el programa espacial así de repente. Pero sí que es cierto de que, por ejemplo, los puntos de aterrizaje siempre fueron puntos muy polémicos. De por qué aquí y no allí, y por qué no volvemos al lado de la otra, que fue donde se vio. ¿Me entiendes? Porque tú puedes llegar, por ejemplo, que te diría yo, a las playas de Santo Domingo, y depende en qué playa desembarques, te parece que la isla está desierta, y depende en qué playa desembarques, está en medio de un resort y allí fiesta y alucinante. Con lo cual, obviamente, la Luna sigue siendo grande y de existir esas antiguas ruinas que dice mucha gente, o bases o tal, no deben estar en todas partes. Entonces, todo eso también fue muy discutido en la época de quién elegía los puntos de aterrizaje de las sondas y por qué. También esas explicaciones no se sostenían tampoco por ningún sitio, quedaban como muy por mis textos. Vamos a aterrizar aquí. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Pero ya, algún motivo científico tiene que haber. Se supone que la NASA es un ente no militar con fines científicos. Se elegían de una forma que siempre levantaron mucha polémica. Todo este oscurantismo que ahora se ha reavivado, ¿por qué se ha reavivado en los últimos años también todo esto? Por la famosa desclasificación de los archivos secretos de Estados Unidos. Todos estos archivos que no se pueden ser considerados de riesgo para la seguridad nacional, sobre todo porque son emitidos por entidades, digamos, gubernamentales no militares, como es la NASA, han sacado información a la luz que lo que demuestra es una cantidad de incoherencias en la dirección de esa empresa, por así decirlo, que cuando menos hacen sospechar de unos intereses ocultos o de una, digamos, una intencionalidad para poder, digamos, desviar la información. Ya recientemente incluso tenemos la web llena de fotos del Mars Rover donde los colores están trucados. Donde no interesaba que el cielo saliera azul, porque es que el cielo de Marte es azul. Y curiosamente alguien debe quitarle el polvo a la nave también. A la nave, porque está que brilla, que maravilla, ¿eh? Vamos, eso lo dejas media hora aquí en la calle, que no estamos en el desierto, y se te llena polvo. Sí. Ahí está impecable. Pero claro, no interesaba que se viera el cielo azul, pero es que hay un científico que ya ha demostrado que en cualquier atmósfera en la que hayan partículas en suspensión, el reflejo va a ser azul. El planeta es rojo, visto desde fuera, pero desde el suelo, que es rojo, hacia arriba es azul. Pues bueno, lo trucaron para que pareciera la atmósfera roja. ¿Qué interés tiene la NASA en engañarnos? ¿Qué problema hay en decirle a la gente, no señores, Marte es rojo, pero el cielo es azul? ¿Qué problema hay? Así de paso les enseñamos un poquito de ciencia. Lo que decía este señor, que ya ha demostrado, porque es que ya es una ley, que dice que cuando hay partículas en suspensión en cualquier medio gaseoso, cuando se refleja el sol, tiende al azul. No tiende al rojo, tiende al azul, con lo cual es súper normal que el cielo de Marte sea azul. ¿Qué? ¿Para que no te digan que lo has trucado y lo has rodado en Arizona? Señores, el universo es así, si te gusta lo entiendes y si no, no. Pero ese interés, lo que decías tú, ¿no? El ángulo de las sombras, que parece que hayan dos soles, y dices, oye, pues si la bandera de la sombra para allá y la máquina va para allá, ¿cómo puede ser? Todas estas pequeñas cosas hacen cuando menos, son tan evidentes que a mí yo lo que quiero creer, y os vuelvo a decir otra de mis creencias, ¿no? En la NASA no entra cualquier talerdo. Tú no eres de la NASA si no tienes unos conocimientos muy elevados. Y yo creo que en la NASA, y si es así lo aplaudo, debe haber un grupo de resistencia enorme que se ocupa de escapar de todos los sistemas de filtrado que tiene la NASA y va soltando todo esto para que la gente lo vea. Y diga, ¿pero cómo puede ser esto? Hostia, os ha escapado esta fotografía. Pues no sé. ¿Quién lo tenía que controlar? Tienes toda la razón, porque cuando tienen pues los satélites, cámaras que están grabando, hemos llegado a ver cosas curiosas. Y después, cuando empieza a correr... ¡Cac! ¡Uy!
ha habido una interferencia, un problema y ya no emite. Hay una censura, este es obvio. En toda la información que nos llega de la Agencia Espacial hay censura. Pero yo creo que hay un grupo de resistencia dentro que se ocupa de que se vaya filtrando las cosas. Y ahora, y yo creo que es el gran cambio de paradigma, que es el que se nos avecina respecto al espacio. Por eso lo del espacio cada vez está cogiendo más dimensiones. Los gobiernos tienen intereses muy claros y responden a intereses y lobbies muy, muy concretos. Las empresas privadas se rigen por otros principios. ¿Qué le impediría a una empresa privada tirar de la manta y ser la primera que le da la verdad a la humanidad? El hecho de que ahora la empresa privada tenga la capacidad de poder ir al espacio, aunque por ojo, están lejos, ¿eh? No os imaginéis ni por un momento que ni SpaceX, ni Virgin, ni ninguna empresa privada tiene la capacidad ni más remota de acercarse a la Luna, ¿eh? Lo único que están haciendo es ir a la órbita baja, que es la que más conocemos, es la más segura porque menos radiación solar hay, donde menos se ven afectados los sistemas y digamos que es en el sitio donde están la mayoría de la basura espacial y de los satélites de comunicaciones que tenemos en órbita. No han ido más allá, no han ido ni a las órbitas altas, ni mucho menos han salido de la protección del planeta Tierra. Pero ya han dado los primeros pasitos, ¿cuánto tardarán en llegar? Ese es el tiempo que tienen los gobiernos, si realmente hay algo y están controlando, para ajustarse a este nuevo actor que son las empresas privadas, que solo responden a una cosa, a sus accionistas. Xavi, y algo que no trascendió mucho, cuando el orbitador de reconocimiento lunar, el LRO de la NASA, pues resulta que localizó 200 agujeros, 200 hoyos de diámetro, entre unos 9-10 metros de diámetro, y algunos de 200 metros de diámetro. No estamos hablando de cráteres, estamos hablando de agujeros que bajan. Y en este sentido, Robert Wagner, descubridor e investigador de la Universidad Estatal de Arizona, dijo sobre estos agujerazos, estos hoyos, que proporcionan un lugar seguro para los astronautas sin radiación, sin micrometeoritos, posiblemente muy poco polvo y sin cambios salvajes de temperatura en el transcurso del día a la noche. ¿Quiere decir que está hueca la Luna? Hombre, lo que quiere decir es que el hombre entiende los beneficios de estar bajo tierra. Obviamente me imagino que será más extenso que lo que acabas de explicar, pero está claro de que si los primeros habitantes de este planeta vivían en cuevas es porque el interior de una cueva se mantiene a una temperatura estable en verano y en invierno. Una de las técnicas de supervivencia que hay en montaña, como país de montaña que somos nosotros, es que si te pilla la noche en una montaña nevada, te haces un agujero en la nieve, tipo iglú, te encierras dentro y sobrevives, porque como te quedes a la intemperie, te quedas pajarito. Es decir, que está claro que estar bajo tierra o enterrado ofrece una serie de ventajas y protecciones. De hecho, Xavi, si me permites, la temperatura media en uno de estos hoyos que se ha investigado, fíjate que de temperatura más agradable, 20 grados centígrados. Correcto, porque la temperatura diurna y la nocturna en la Luna, al no tener atmósfera, varía enormemente. Puede subir va a bajar de noche por debajo de los 150 o 200 grados bajo cero. Lo importante es, si la Luna no tiene ningún tipo de movimiento tectónico, tenemos clarísimo de que no tiene ninguna tectónica de placas, ningún tipo de actividad geológica. Y lo único que le puede venir del espacio son meteoritos que lo único que hacen son cráteres, porque es lo más normal, ¿no? Que cuando una cosa impacta contra algo que está hecho básicamente de polvo, puede simularlo en la playa, hace un cráter, nunca hace un agujero. Nunca hace un agujero. Y aunque haga un agujero, hay un cráter. Siempre. O sea, es invariable. En cuerpos arenosos o en cuerpos de polvo, digamos, el patrón de dispersión genera siempre un cráter, de mayor tamaño o menor tamaño. ¿Qué tiene que haberle impactado para que esos agujeros, que son pozos, de hecho son pozos, hagan tubos perfectamente, digamos, circulares, sin una proyección de masa? Porque esa es la siguiente parte que falta. Cuando tú le impactas algo, imaginemos que existen bólidos, porque lo desconocemos, que se queman en nuestra atmósfera, pero que la Luna no puede parar al no tener atmósfera, que viajan en unas velocidades absurdas y que básicamente son como un balazo, como pegarle un balazo con una pelota de golf a la Luna. Está bien, ¿de acuerdo? La atravieso, incluso la llego a atravesar de parte a parte, mira, te lo compro. Pero ¿dónde está la masa eyectada? Porque el cráter alrededor tendría que tener un montón de escombro de ese impacto, que no hay. Entonces, pelotas voladoras de alta velocidad desintegradoras, ya creo que esto a la física actual se nos escapa. Es uno de los múltiples enigmas que tiene la Luna, pero quizás que hasta que no vayamos allí, nos tiremos a hacer espeleología con una cuerda para allí y para abajo, pues no veremos qué es lo que sucede. Pero claro, te está dando un entorno de una temperatura muy apta para la vida que conocemos,
y, digamos, protegida de todo tipo de, digamos, de radiación, de impacto y demás. Quizás estos bichitos, los tartígrados, acaben poblando estos pozos, si no es que existe algún tartígrado de tipo lunar dentro de esos pozos, por ser un ambiente más óptimo. Obviamente, el universo, todos son incógnitas, eso tenemos que tenerlo claro. ¿Te imaginas que la Luna fuera una especie de nave descomunal, nave nodriza, acorazada, disimulada en su superficie, vamos a decir, de protección y observación de la evolución de la vida en el planeta Tierra? Ahora me vienen a la cabeza unos libros que no sé si son de Arthur C. Clarke, me parece este gran autor de ciencia ficción, me parece que es Rama, Visita con Rama, donde él habla precisamente de una especie de éxodo, ¿no? de los humanos. Viene una serie extraterrestre, nos pide una especie de muestrario biológico y una serie de miles de personas se suben a una nave. Pero es que esta nave va haciendo como una especie de tour por el universo y está separada en varios hábitats donde hay diferentes especies, diferentes planetas. Estas naves indefectiblemente tienen unos tamaños gigantescos. Todos los autores de ciencia ficción son personas que están muy, muy informadas de la física del espacio y, digamos, en todas las naves en las que viajan nuestros personajes, de lo que leáis, pues van del orden de entre los 20 a los 200 kilómetros de longitud de nave, con 6 a 8 kilómetros de ancho, etcétera, etcétera. El tamaño no es un problema en el espacio. Cuando tú tienes los materiales, ya lo vimos en su día con las naves Enterprise de la famosísima serie de Star Trek, hacer naves inmensas en el vacío no tienen mucho problema porque no hay una gravedad que te haga que la nave caiga sobre sí misma por propio peso ni nada por el estilo. No hay nada que tenga tensión gravitatoria sobre la nave. Con lo cual nosotros podemos hacer una nave tan grande como el motor que tengamos. Tanta potencia tengamos para moverla, tanto podemos hacerla. Si realmente existen civilizaciones más avanzadas que la nuestra, ¿podría haber construido planetas nave? ¿Por qué no? Si tienes los recursos, no es físicamente imposible. Solo se requiere tiempo. Y si una cosa tiene el universo de sobras, es tiempo. Qué bonito sería, Xavi, ver la Tierra desde la Luna. Me viene a la cabeza Edgar Mitchell, astronauta. Falleció, si no recuerdo mal, hace poco, hace unos 3 años, 2016, cuando dijo algo que es para reflexionar. Exactamente dijo: desde allí, en la Luna, la política internacional parece insignificante. Te hace querer coger a un político por el cuello, llevarlo a 380.000 kilómetros de distancia y decirle: mira eso, maldito hijo de... Sí, Edgar sí. Mitchell. Bueno, es la perspectiva. Esa perspectiva que quizás, y mucha gente espera, yo entre ellos, que el día que el ser humano abandone el terruño, quizás esa otra perspectiva nos haga ser mejores. O ser lo que somos y no nos dejan ser. Bueno, ¿no? Si ya de ser mejor, por cualquier método me vale. Pero vamos, en todo caso sería muy bonito y muy romántico que fuera la Luna la que nos abriera las puertas a una mejor humanidad. Xavi Cerro, como siempre, un placer, un honor volverte a tener con nosotros. El placer es mío, compañero, ya lo sabéis, y espero esta temporada pues estar cada semana, fallar poquito, que sé que escribís a Ferran diciendo dónde me meto, pero la vida es complicada, la de todos. Repito, muchísimas gracias. Un placer. Y amigos y amigas, de lo aquí dicho, como siempre, que cada uno saque sus propias conclusiones. Sapiens, el programa de la neodivulgació informativa.